Entonces, para calcular la elasticidad, en primer lugar, yo debo determinar el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Una cosita aquí que ustedes pueden notar, que las funciones están presentadas no de la misma manera, y esto finalmente puede generar alguna confusión a más de uno. Entonces, una está con el precio como variable dependiente y la otra está con la cantidad. Entonces, la idea es que podamos trabajarlas las dos, y bajo mi perspectiva vamos a tomar esta, que es la función de demanda, y esa la vamos a dejar expresada o en términos de lo mismo que está la función de oferta. De esa forma vamos a poder igualar sin tener ningún problema. Se trata de una función de demanda y una función de oferta de mercado, puesto que no hay en ningún punto, ¿cierto? No hay minúsculas de partida en las funciones y no se señala que sean individuales, ¿ya? Entonces, vamos a transformar la función de demanda, que inicialmente se presenta de la siguiente forma. Voy a agrandar un poquito más ahí, ¿sí? Que inicialmente dice que el precio es igual a 17 menos el QXD, ¿ya? Y yo, como les decía hace un momento, la voy a transformar a la forma más convencional que hemos revisado por lo menos en esta asignatura. Es decir, este QXD lo vamos a dejar al lado izquierdo, como estaba negativo al derecho, ¿cierto? Al lado izquierdo pasa a positivo, y es igual a 17 menos PX. ¿Por qué? Porque el precio que estaba al lado izquierdo positivo lo paso al lado derecho y queda negativo. Y eso es todo. Y ahí tenemos nuestra función de demanda. Y para encontrar el equilibrio, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es igualar la función de demanda y la función de oferta. Y eso es efectivamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a insertar la ecuación. ¿Y la función de demanda cuánto es? 17 menos Px. Y esto es igual a la función de oferta, que es 2px menos 10, ¿ya? La voy a centrar un poquito, ahí sí. Y ahora lo que nos basta, ¿cierto?, es poder ir despejando de manera tal que nos pueda quedar la solución para P de x. Entonces, perdón. Ahora sí, ahí sí. Entonces vamos a agrupar términos y nos va a quedar de la siguiente forma. En el lado izquierdo nos va a quedar menos px menos 2px. ¿Por qué? Porque ese 2px que estaba positivo al lado derecho lo pasé al lado izquierdo para agrupar los px al lado izquierdo. Es igual a menos 10 menos 17. ¿Por qué? Porque ese 17 que estaba positivo lo pasé al lado derecho y quedó negativo. Luego, tengo que menos px menos 2px es igual a menos 3px. Y eso es igual a menos 10 menos 17 menos 27. Multiplico por menos 1 y entonces me queda 3px es igual a 27. Resuelvo para px, ¿ya? Y px me queda igual a 27 dividido en 3, que es igual a 9. Es decir, el precio, ¿cierto?, de los smartphones es de 9 unidades monetarias por unidad, ¿ya? Con ese 9, que es el precio, yo voy a calcular ahora
cuánto es la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar ese 9, tanto en la función de oferta como en la de demanda. Entonces partimos por la de demanda, que era 17 menos px, donde está px yo voy a colocar un 9. De esta manera, la cantidad demandada es igual 17 menos 9, ¿cierto? Que es igual a 8, si no me equivoco. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la oferta, para ver si efectivamente nos encontramos ante un equilibrio. Porque como les he dicho anteriormente, si no les da lo mismo, quiere decir que el ejercicio está malo, ¿ya? Entonces 2 por p de x menos 10. ¿Y cuál es la gracia aquí? Que donde está el p de x, nosotros ahora vamos a reemplazar un 9, que es el precio de equilibrio que acabamos de obtener. Entonces esto nos lleva a que el ejercicio se desarrolle de la siguiente manera. QXO es igual 2 por 9, 18, menos 10 es igual a 8 nuevamente. Entonces es exactamente la misma cantidad de equilibrio, ¿ya? Con eso yo tengo antecedentes suficientes para determinar esta elasticidad precio de la demanda, ¿ya? Y en el punto de equilibrio, ¿por qué en el punto de equilibrio? Porque finalmente estamos jugando, ¿cierto?, con los valores que nos entrega el punto de equilibrio, o sea, de ahí parte nuestra base. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar nuestra fórmula para la elasticidad precio de la demanda y que según lo que revisamos hace un momento, la elasticidad precio de la demanda se determina de la siguiente manera. EPX es igual a lo siguiente, la voy a anotar. Fracción y abajo también fracción. A la variación, ¿cierto? Porcentual, a la variación porcentual, perdón, la variación de QX de respecto a QXD. Y todo eso dividido en ¿qué? En la variación de P de X en función de P de X, ¿ya? En lo concreto, lo podemos escribir de una manera un poquito más simplificada, más práctica. Es, voy a poner así, QX1 menos QX0 dividido por QX0. Y en la parte de abajo, PX1 menos PX0 dividido por PX0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el desafío ahora? Saber cuánto es QX1, cuánto es QX0, cuánto es PX1 y cuánto es PX0. Como les dije hace un momento, la idea es que los ceros sean los bases, los que teníamos inicialmente, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que QX1, perdón, QX1 no sabemos cuánto es. Entonces, por ende, lo voy a dejar con un signo de interrogación. Sin embargo, QX0, ese sí sabemos cuánto es, y que es la cantidad que acabamos de determinar, que es 8. ¿Ya? Y ahora vamos con los precios. PX1
no sabemos cuánto es, pero sí que sabemos cuánto es Px0, y que es igual a 9, ya que es lo que determinamos hace un momento. Entonces, para saber cuánto es Qx1 y Px1, yo voy a jugar con el precio, ¿ya? Entonces, de manera muy arbitraria, ya voy a definir un precio. Este precio lo voy a hacer variar en un 1%, ¿ya? Entonces voy a multiplicar el 9 por un 1%, ¿cierto? Me va a dar un 0.09 y eso se lo voy a sumar al precio que tenía anteriormente. Entonces, Px1, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Px1 lo voy a dejar en 9.09 para guardar la consistencia un poquito de la interpretación también de los valores. Ya, lo voy a dejar en 9.09. Y Qx1 lo voy a determinar ahora. ¿Y cómo lo voy a determinar? Reemplazando este nuevo precio que yo definí en la función de demanda, ¿ya? No en la de oferta. Recuerden que es la elasticidad precio de la demanda. En este caso se reemplaza en la función de demanda. Entonces, voy a copiar mi función de demanda. Pero en vez de 9, ahora es 9.09. ¿Ya? Entonces me queda 17, ¿cierto? 17 menos 9.09 y me queda 7.91. Esa es la cantidad demandada con este nuevo precio. Es decir, Qx1 es 7.91. ¿Ya? Entonces de esa forma tengo todos los valores. ¿Ya? Ese es 7.91 y este es 9.09. Entonces ahora voy a tomar esta fórmula que tengo acá y voy a reemplazar los valores que acabo de determinar. ¿Ya? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. En la parte de arriba, Qx1, o sea 7.91 menos Qx0, 8, dividido en Qx0, que es 8. Y en la parte de abajo, Px1, que es 9.09, menos Px0, que es 9, dividido por Px0, que es 9. Entonces resuelvo esto. Y en la parte de arriba me va a quedar 7.91 menos 8, que es menos 0.09. Abajito voy a dejar el 8 tal cual. 9.09 menos 9 es 0.09 y en la parte de abajo sigo dejando el 9. Lo que puedo hacer acá son dos cosas. O sea, es lo que yo les sugiero, ¿cierto? Que para resolver esta división de fracciones, multipliquen cruzado o, lo que es igual, multiplicar los extremos y los medios. Es decir, en la parte de arriba, en el numerador, va a quedar menos 0.09 por el extremo de abajo, es decir, 9, y en la parte de abajo los medios, es decir, 8 por 0.09. Ya, recuerden que tiene signo negativo este, para que no se confundan y le pongan el signo, ¿ya? Sigo desarrollando. En la parte de arriba, miren, se dan cuenta, ¿cierto? Que tenemos el mismo número en la parte de arriba y en la parte de abajo, y ambos están multiplicando, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo están multiplicando. Entonces lo que yo puedo hacer acá es simplificar, ¿ya? Ese 0,09 con ese 0,09. La diferencia, ¿cierto? Es que el de arriba está negativo. El signo se va a seguir manteniendo, ¿ya? En la parte de arriba. Y me va a quedar menos 9 dividido en 8. ¿Ya? Y yo finalmente divido eso y me va a dar
9 menos 9 dividido en 8, menos 1.125. ¿Ya? Entonces voy a tratar de esto, pasarlo un poquito más acá. Ahí sí. Voy a copiar esto tal cual. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, este es el valor que andamos buscando. Esa es la elasticidad precio de la demanda de smartphones en el punto de equilibrio. ¿Ya? Menos 1.125. La pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué significa ese menos 1.125? Que una variación en el precio de los smartphones en un 1%, produce una variación en la cantidad demandada de menos 1.125%. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tipo de elasticidad estamos hablando? De un bien, perdón, que en este caso serían los smartphones, elástico. ¿Por qué elástico? Porque el valor de su elasticidad es mayor a 1. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor a 1, estamos hablando de un bien que es elástico. ¿Y qué quiere decir esto? Que el precio va a tener una variación, pero la cantidad demandada va a tener una variación mucho mayor o mayor a la variación que sufrió el precio, como es este caso. La variación en la cantidad demandada fue mayor en términos porcentuales que la variación que sufrió la demanda de smartphone. Entonces, ¿por qué yo les sugerí que aquí, por ejemplo, que a PX1 le aumentáramos un 1%? Porque esa es la interpretación que le vamos a dar. ¿Cuánto varió el precio de los smartphones? Un 1%. ¿Ya? Producto de esa variación del 1%, ¿cuánto varió la cantidad demandada de smartphones? Un 1.125%. Y es negativo, ¿por qué? Porque recuerden que hay una ley de demanda que establece que mientras más alto es el precio, menor es la cantidad demandada. Entonces debería ser, en la mayoría de los casos, una relación inversa. Mientras sube el precio, va a disminuir la cantidad demandada. ¿Ya? Necesito saber si tienen preguntas por el momento, si hay algo que no se entendió bien, para que lo podamos resolver a la brevedad. Profesor, ¿Sí? Dígame. en esa fórmula de arriba, como se podía derivar, ¿se puede hacer en el certamen derivar? Hacerla Eh, rápido. sí, sí, si les acomoda derivar, yo no tengo problema con que lo puedan hacer de esa forma. Eh, les voy a explicar cómo sería derivando para los que quieran tener... Una pregunta, una pregunta. Ah, ya. Sí, si supieran derivar, no tengo problema, ¿ya? Entiendo que no es obligatorio para la carrera, pero si alguien sabe hacerlo, sí, no habría ningún inconveniente con que lo hicieran derivando, pero obviamente tendrían que colocar la resolución de la derivada. ¿Ya? Claro, porque hasta el final. Correcto, correcto. Pero no hay ningún problema con eso. Gracias. Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta, algo, procesen y pregunten. Voy a mover un poquito para ver la parte final del ejercicio, profe. Sí, Gracias. ahí.
Bueno, como les decía, el tema de la elasticidad es eso. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos incentivar, ¿cierto? En este caso, o desincentivar, no sé, por alguna razón, supongamos que queremos desincentivar la compra de smartphone o la demanda, la cantidad que se demanda de smartphone, ¿ya? Yo puedo ver qué puedo hacer, ¿ya? Con el precio. ¿Va a tener un impacto que yo modifique el precio? Probablemente sí, en este caso, puesto que la variación en la cantidad demandada de smartphones es mayor a la variación que yo tengo que ejercer sobre el precio, ¿ya? Entonces, si lo queremos ver en términos de 100, ya de base 100, una variación del 100% en el precio del smartphone va a ocasionar una variación del 112% en la cantidad demandada de smartphones, ¿ya? Lo único que hice fue multiplicar por 100, o sea, establecí una variación arbitraria de un 1%, ¿cierto? Que me dio 9.09, y ese 1%, si yo lo multiplico por 100, significa un 100%. Lo mismo hago con el resultado de la elasticidad, también lo multiplico por 100. ¿Ya? Entonces ahí obtengo las relaciones precio-cantidad. Para eso es el tema de las elasticidades. Voy a hacer un segundo ejercicio de esto, ¿ya? Para que si hay alguna duda, las podamos igual, ojalá quedarnos sin ninguna, ¿ya? Y vamos a tomar el ejercicio número 3 de la guía. Y en este ejercicio número 3 también vamos a aplicar algunos elementos de... esto lo voy a sacar, la elasticidad. Sí. Algunos elementos de lo que son demanda y oferta de mercado e individuales, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente caso. El mercado de motos, motocicletas, ¿cierto?, de gran cilindrada está compuesto por 500 consumidores o 500 compradores prácticamente idénticos en cuanto a sus preferencias. Entonces se estimó una función de demanda individual para cada uno de ellos. Cada uno de ellos presentó esta función de demanda. QXD es igual a 8 menos PX. Bueno, acá hay un detalle, el PX debería estar en minúscula, ¿ya? Pero en general es un pequeño detalle. Igual, yo en las evaluaciones que haga con ustedes voy a ser muy claro en eso, o sea, voy a dejarlo o en mayúscula o en minúscula para que no dé lugar a duda en caso de que se presente una función de demanda o de oferta individual, ¿ya? Y por su parte, la función de oferta del mercado viene determinada por esta expresión que está acá. Y a partir de esta información que se pide, determinar el precio y la cantidad de equilibrio y, en segundo lugar, calcular la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio, o sea, lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Siempre partimos de esa base, ¿ya? A menos que yo les dé el precio y la cantidad de equilibrio, siempre ustedes van a partir de ese resultado, de poder obtener el precio y la cantidad de equilibrio, porque es el dato que les va a permitir calcular esta elasticidad. Entonces, en primer lugar, tenemos un pequeño problema con lo que es la función de demanda. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es exactamente nuestra función de demanda del mercado, ¿cierto? Tenemos que calcularla. Entonces, ahí sí. Entonces vamos a calcular nuestra función de demanda del mercado. QXD no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es, pero la podemos obtener. ¿A partir de qué? De que tenemos una función de demanda individual, que es 8 menos PX, y tenemos 500 consumidores. Es decir, QXD la podemos obtener a partir de multiplicar 8 menos PX, y eso lo vamos a multiplicar por 500, porque son 500 compradores o 500 consumidores, ¿ya? Y me va a quedar lo siguiente. Vamos a aplicar propiedad distributiva. 500 por 8 es 4000. Y 500 por PX va a ser
500 P de X. Ya, lo único que hice fue multiplicar 500 por 8 y 500 por P de X. Y ahí tengo mi función de demanda del mercado. La función de oferta también vamos a modificarla un poquito, porque está como P de X es igual a 1 dividido en 500. Ya lo voy a anotar acá. Entonces la voy a dejar también en términos de Q como variable dependiente. Entonces para eso voy a anotar la función de oferta, que está de la siguiente manera. Esto es QXO. ¿Ya? Entonces las voy a dejar como la cantidad como variable dependiente. Y eso quiere decir que va a quedar de la siguiente forma. QXO es igual. Si yo quiero despejar, ya ese 500 está dividiendo, entonces lo voy a pasar multiplicando a P de X y me va a quedar 500 por P de X. ¿Ya? Es decir, ese 500 pasa multiplicando a P de X y lo único que hice fue invertir un poquito y coloqué el Q al izquierdo y el PX al derecho. ¿Ya? Pero como los dos ya estaban positivos, da lo mismo el lado en el que yo los coloque, ¿ya? Lo voy a dejar de esta forma para seguir la misma línea de lo que tengo acá. Y ahí tengo mi función de oferta y de demanda. Entonces ahora puedo encontrar el equilibrio de este mercado igualando ambas funciones. Entonces la función de demanda es igual a 4000 menos 500 P de X, y esto es igual a la función de oferta, donde la función de oferta es igual a 500 P de X. ¿Ya? Y ahora lo que me basta hacer un poquito es resolver esa ecuación de primer grado para el precio. Entonces me va a quedar al lado izquierdo, voy a agrupar los P de X, menos 500 P de X, el que ya estaba al lado izquierdo, ¿ya? Menos 500 P de X. ¿De dónde salió ese P de X? El que estaba al lado derecho, estaba positivo, pero como yo lo pasé al lado izquierdo va a quedar negativo. Y es igual a menos 4000. ¿De dónde salió ese 4000? Es este 4000 que estaba al lado izquierdo, pero que yo lo trasladé al lado derecho. Entonces me va a quedar lo siguiente ahora. Al lado izquierdo, menos 500 P de X menos 500 P de X es menos 1000 P de X. Y al lado derecho, menos 4000 P de X. Como está negativo, ya puedo multiplicar por menos 1 y me va a quedar 1000 P de X es igual a 4000. Pero como siempre, lo que yo busco, ¿cierto?, es despejar cuánto es P de X. Y para eso debo sacar ese 1000 que está multiplicando y pasarlo dividiendo al 4000. Me queda 4000 dividido 1000. Es decir, el precio es igual a 4 unidades monetarias. ¿Ya? Con ese precio, yo ahora lo que voy a hacer es determinar la cantidad reemplazando en mi función de demanda y en mi función de oferta, que debería ser, como siempre le he dicho, el mismo resultado. Entonces la función de demanda, 4000 menos 500 por P de X, donde está P de X, voy a reemplazar el precio, que ahora es 4. Entonces me va a quedar lo siguiente. QXD es igual a 4000 menos 500 por 4 es 2000. Por ende, la cantidad demandada de motos de gran cilindrada es 4000 menos 2000, es decir, 2000 unidades. Y esto lo puedo corroborar con mi función de oferta. Donde está P de X voy a reemplazar el precio, que es 4. Por ende, mi cantidad ofertada va a ser 500 por 4, que es igual a 2000 unidades. O sea, estamos en un equilibrio
exacto, ¿cierto? Que coincide nuestro precio, el resultado que nos entrega en la cantidad demandada y en la ofertada a partir de un precio de equilibrio. Y ahí estaría resuelto esa parte, calcular el precio y la cantidad de equilibrio de este mercado. Pero de ahí dice, perdón, ahí dice calcular la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio. Entonces vamos a traer nuestra formulita que ya la habíamos anotado, que es esta que tenemos acá. Y esa fórmula, voy a agrandar un poquito la letra. Esto está en 16, pero esto voy a dejar todo del mismo tamaño. Día 16. Bien, esa era nuestra formulita. ¿Ya? 16. Bien, entonces, necesito saber, igual que hace un momento, ¿cierto? Algunos valores. Necesito saber cuánto es el valor de QX1, ¿ya? Porque ese no, como siempre, ¿cierto? No lo voy a tener. El valor de QX0, ese lo tengo, porque es la cantidad de equilibrio que yo determiné, y que en este caso es igual a 2000. O sea, no traten, no se confundan en las cantidades y los precios. Las cantidades van arriba, los precios van abajo, ¿ya? Si lo hacen al revés, el resultado les va a dar otra cosa. El PX1, ese no lo conozco, pero el PX0, que es el precio de equilibrio original, ese sí lo conozco y en este caso es 4. Sin embargo, vamos a seguir aplicando la misma lógica, aumentándole un 1% para que tenga sentido la interpretación, ¿cierto?, que vamos a desarrollar a partir de la elasticidad. Entonces vamos a aplicarle un 1% a este 4 y me va a dar un precio igual a 4.04. Ese va a ser PX1. Con PX1 establecido arbitrariamente, yo voy a determinar cuánto es la cantidad demandada y ese va a ser mi QX1. QX1. ¿Ya? 4000 menos 4.04. ¿Ya? Lo único que hice fue reemplazar. Donde estaba PDX, ahora está el PX1, que es 4.04. Y eso me va a dar finalmente cuánto es la cantidad asociada a ese precio, que es mayor en un 1%. 1980. ¿Ya? Un aumento del 1% en el precio. Se dan cuenta que produjo una disminución. ¿Ya? Ahora necesitamos saber cómo se entiende esa disminución. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces me va a quedar, perdón, en nuestra fórmula. Vamos a reemplazar. QX1, perdón, voy a anotar acá, 1980. QX0, 2000, dividido en QX0, que es 2000. PX1, 4.04, menos PX0, 4, dividido en PX0, que es 4. ¿Ya? Entonces sigo resolviendo. 1980 menos 2000 sería igual a menos 20. Y abajo voy a dejar el 2000. 4.04 menos 4 es 0.04 y abajo queda dividido en 4. Voy a multiplicar extremos y medios para resolver la ecuación, ¿ya? Entonces me va a quedar de la siguiente forma ahora.
en la parte de arriba los extremos, es decir, menos 20 por 4, ¿ya? Y en la parte de abajo los medios, es decir, 2000 por 0.04. Entonces, menos 20 por 4 es menos 80, ¿ya? Y 2000 por 0.04 es 80. Entonces el resultado es menos 1, ¿ya? Ese es el valor de la elasticidad precio de la demanda de motos de gran cilindrada. ¿Y qué significa ese menos 1? Significa que una variación del 1% en el precio de las motos de gran cilindrada, produce una variación en la cantidad demandada de menos 1%. Es decir, lo que se denomina elasticidad unitaria. El movimiento que yo genero en el precio porcentualmente debería ser el mismo que porcentualmente se va a reflejar en la cantidad demandada, ¿ya? Entonces, eso es el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Y así yo puedo medir sensibilidad, ¿ya? Es decir, yo puedo generar un impacto porque si se dan cuenta, vale 4 unidades monetarias, o ese es el precio, perdón, de la moto, de cada una. Pero si yo la subo a 4.04, ¿ya? Es decir, un aumento del 1%, disminuye la cantidad demandada en 20 motos, ¿ya? Entonces no es menor tampoco el impacto que genera esa alza del 1% en el precio, ¿ya? Para que vean cómo se va o qué sentido tiene, ¿cierto?, la aplicación de, de, esta, de estas variaciones, de estos juegos, entre comillas, con los precios, que finalmente se realizan, ¿ya?, para poder alcanzar situaciones que de alguna manera se traduzcan en mayor bienestar para los agentes que participan en el mercado. Entonces la pregunta, como siempre, ¿cierto?, es si hay alguna duda, ¿ya? Me van diciendo para yo poder resolverla y que podamos quedar todos un poquito más claros con respecto a esta nueva materia. Dudas, consultas, o se entiende, se está procesando, o no se entiende. Voy a revisar al tiro el chat. Procesando aún, perfecto. No hay problema, no hay problema.
Necesito, bueno, obviamente que piensen todavía, procesen, porque como les he comentado, vamos muy bien con el tema de la materia, por ende no hay tampoco ningún apuro al respecto y podemos detenernos perfectamente a poder revisar este contenido. Profesor, Sí, dígame. cuando usted dijo en el ejercicio anterior que era elástica, ¿cierto? ¿Sí? Porque nos daba un resultado de menos 1,125, ¿verdad? ¿Sí? Y una variación de la cantidad de demanda de tanto. Y usted dijo que había una ley de la demanda, ¿verdad? Que decía que era que a más alto precio, menos la cantidad de demanda. Sí. Ya. Y eso era como por esa relación era que era elástica, ¿verdad? Sí, Ya. claro. Sí, Eso no me quedó tan claro en comparación a esta, porque esta se supone que es elástica unitaria. sí, sí, es que la anterior, miren, la elasticidad de la demanda, o la elasticidad precio de la demanda, perdón, para términos de clasificación, nosotros consideramos el valor absoluto, es decir, sin el signo. ¿Por qué? Porque asumimos esta ley de demanda que establece una relación negativa precio-cantidad, por lo menos los ejercicios que hemos visto. ¿Ya? Dado eso, la anterior, que es esta que tenemos acá, tiene una elasticidad mayor en términos absolutos que esta que vimos recién, que nos dio 1, menos 1. Que en términos absolutos es menor, o sea, es 1 contra 1.125. Entonces, según la tablita que nosotros tenemos de clasificación de elasticidades, cuando la elasticidad en términos absolutos es mayor a 1, se habla de un bien, ¿cierto? Que es elástico. ¿Ya? Es elástico, ¿por qué? Porque la variación en el precio genera una mayor variación en la cantidad demandada. ¿Ya? En este caso, el precio varió un 1% y la cantidad demandada lo hizo en 1.125%. En el caso que acabamos de revisar, en donde nos dio menos 1, ¿ya? En términos absolutos 1, es una elasticidad unitaria, es decir, la elasticidad es igual a 1. ¿Ya? Quiere decir que si el precio varía en cierto porcentaje, la cantidad demandada va a variar en el mismo porcentaje. Si el precio varía en un 1%, la cantidad demandada también va a variar en un 1%. Si el precio varía un 50%, la cantidad demandada va a variar en un 50%. ¿Ya? Es decir, unitario, el mismo parámetro. ¿Ya? Si la cantidad demandada varía en un 100%, perdón, si el precio varía en un 100%, la cantidad demandada también va a variar en un 100%, o sea, unitario. La misma unidad de medida para la variación porcentual tanto del precio como de la cantidad demandada. Eh, esta parte es, como les decía, la interpretación es bastante más técnica que las otras que vamos a ver. Las otras igual tienen el componente técnico, pero también tienen un componente un poquito más asociado a lo que vemos cotidianamente nosotros en el mercado, ¿ya? En el mercado convencional de bienes y servicios. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otro ejercicio de elasticidad para que se puedan quedar con una idea más reforzada o más clara de lo que estamos haciendo. ¿Ya?
pero voy a buscar un ejercicio para ello y tengo este de la guía que creo que acá no lo hemos desarrollado. ¿Ya? Entonces tengo este ejercicio y vamos a tratar de desarrollarlo paso a paso hasta llegar al tema de la elasticidad. ¿Y por qué? Porque de esta forma ustedes se van preparando a lo que es el práctico y el certamen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el certamen uno parte con un equilibrio, uno parte desarrollando el paso a paso. Parte de una función de demanda con una función de oferta que finalmente nos van a permitir determinar un precio y una cantidad de equilibrio y con eso yo determinar posteriormente una elasticidad. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar el número 1, en donde en primer lugar dice el ejercicio, suponga que existen dos grupos de personas o dos grupos de consumidores, un grupo A que tienen la misma función de demanda exactamente igual, ¿ya? Para un determinado bien, y el grupo B que está conformado por 100 personas, en este caso 100 consumidores que tienen la misma función de demanda. El grupo A ya tiene, o los 200 consumidores, perdón, que corresponden al grupo A tienen esa función de demanda individual, cada uno de los 200 consumidores, y en el grupo B, cada uno de los 100 consumidores tiene esa función de demanda. Entonces se piden varias cosas, ¿ya? Pero una de ellas, para comenzar, es determinar la función de demanda de mercado para este bien X y representarla gráficamente, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer primero. De ahí vamos a trabajar con la segunda para determinar el equilibrio y vamos a volver a la elasticidad ya para que no se asusten tampoco. Entonces, vamos con el grupo A. Necesitamos transformar o ampliar esa función de demanda para representar esta parte del mercado del grupo A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tenemos, voy a anotar acá, ahí sí. Tenemos la función de demanda que está planteada en términos invertidos, es decir, en función del precio como variable dependiente, y está de la siguiente forma. Px es igual a 10 menos QXD, ¿cierto? Eso es lo que está acá. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, en primer lugar, es despejar esto para dejarlo en términos de cantidad. ¿Ya? Me va a quedar al lado izquierdo, QXD, queda positivo porque al lado derecho estaba negativo, es igual a 10 menos ya P de X. Lo único que hice fue invertir las variables. Sin embargo, yo lo que necesito acá obtener es la función parcial de demanda de mercado, ¿ya? Entonces, voy a anotar lo siguiente. Voy a anotarla así, pero le voy a poner un pequeño distintivo para diferenciarla de la anterior. Le voy a colocar acá una comilla, ¿ya? Y esta es igual a 10 menos P de X multiplicado por la cantidad de individuos o de consumidores que tiene este grupo A, que según el ejercicio son 200. Perdón, 200. 200. ¿Ya? De esta forma, este QXD, con comillas minúsculas también, sería igual a 200 por 10, es decir, 2000, menos 200 P de X. ¿Ya? Esa sería la parte o la función de demanda de esa parte del mercado, del grupo A. Pero no nos olvidemos que también existe, perdón, hay un grupo B que también tiene función de demanda individual y que hay un grupo de consumidores dentro de este grupo B que necesito, ¿cierto?, considerar para poder ampliar su función. Entonces acá yo voy a anotar la función que tengo o que tenía originalmente,
la cual también voy a tener que despejar, pero que dice que el precio P de X es igual a 10 menos fracción un tercio de QXD minúscula. QXD minúscula. Con eso yo voy a despejar, ¿ya?, para QXD, para dejarlo en términos de lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. Entonces me va a quedar al lado izquierdo un tercio de QXD con minúscula, porque ¿qué hice? Este que está negativo lo pasé a la izquierda positivo, ¿ya? Y me va a quedar al lado derecho del signo igual el 10 que ya estaba, menos el P de X que estaba al lado izquierdo positivo, pero que por pasarlo al lado derecho, ¿cierto?, me va a quedar negativo. Sin embargo, acá no está todo dicho, ¿ya?, sino que también tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero antes, ¿ya?, recuerden que lo que buscamos es dejar sola la Q al lado izquierdo, entonces nos falta un paso adicional, que sería ese 3 que está dividiendo, pasarlo multiplicando al lado derecho, y de esa forma me va a quedar que QXD es igual a 3 por 10, que es 30, menos 3 P de X, ¿ya? Y ahora sí que podemos hacer el cálculo o la ampliación de esa función individual, ¿ya?, para un grupo del mercado. Y para diferenciarla del anterior le voy a poner dos comillas a esta, ¿ya? Y que sería igual a 30 menos 3 P de X multiplicado por la cantidad de consumidores o individuos que tiene el grupo B, que son 100 personas. Son 100. De esa forma nos va a quedar 100 por 30 es 3000, y 100 por 3px es 300 pdx, ¿ya? Y ahora viene como la parte más interesante, que sería encontrar esta función de demanda del mercado que nosotros le denominamos, ¿cierto?, QXD, pero con letras o con notación mayúscula. Nos quedaría QXD, ahí sí, es igual a ¿qué? A las que teníamos anteriormente, a esa más esta, porque recuerden que son dos grupos de consumidores, ¿ya? Pero yo necesito uno solo, porque estoy representando un mercado. De esta manera me va a quedar entonces que QXD es igual a 2000 menos 200 pdx más 3000 menos 300 pdx. ¿Qué hice acá? Sumar esa función de demanda de un grupo del mercado con esa función, ¿ya? Y de esa forma voy a poder obtener finalmente cuánto es mi función de demanda del mercado. Entonces agrupo los números y las letras, o en este caso los precios. Entonces 2000 más 3000 es igual a 5000, menos 200 más 300, estamos hablando de 500, y el PDX ahora ya se va a transformar en mayúscula porque está hablando de una función de demanda del mercado, ¿ya? Entonces, explicar un poquito lo que hicimos acá. Partimos el ejercicio en origen con esas dos funciones de demanda individuales, pero para grupos de consumidores de un mercado determinado, en donde el grupo A se compone por 200 personas y el grupo B por 100.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros primero? Ampliar esta función del grupo A y esta función del grupo B conforme a la cantidad de consumidores que tiene cada grupo. El primer grupo, el grupo A, tiene 200 consumidores. Por ende, la representación de la función de demanda de ese grupo es tomar la función de demanda individual y multiplicarla por 200. Y para el grupo B sería multiplicarla por 100, ya que son 100 individuos los que pertenecen a ese grupo. Pero finalmente este mercado lo componen ambos grupos. Entonces yo lo que tengo que hacer ya no es multiplicar, sino que es sumar. Entonces aquí yo estoy representando una función de demanda para 300 individuos, para 300 consumidores, pero que provienen de dos grupos diferentes. Es decir, a lo mejor los dos tienen preferencia por el bien, pero hay ciertas características particulares de cada grupo que son distintas, ¿ya? Pero que en el promedio, cuando yo lo estimo a través de esta función de demanda, me permite, ¿cierto?, interpretar y poder entender de qué forma ellos desempeñan o ellos toman las decisiones para adquirir este bien X del que estamos hablando, ¿ya? ¿Dudas hasta este momento? Bien, entonces, ahí ya tendríamos resuelto lo que es la primera pregunta, creo, a ver. Sí, porque la primera pregunta dice, la letra A, ¿cierto? Calcule la función de demanda del mercado para el bien X. Ah, y dice represéntela gráficamente, ¿ya? Por tiempo, esa la vamos a dejar pendiente para la próxima clase, ya que lo que me interesa es que profundicemos en la elasticidad. Entonces eso lo voy a dejar destacado acá para que lo trabajemos en la próxima clase, ya que la próxima clase yo pretendo cerrar toda la unidad 2, pasar obviamente lo que falte y darnos un lapso para hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. La siguiente dice que hay una función de oferta del mercado que se representa mediante esta expresión, ¿ya? Y que con eso determinemos el precio y la cantidad de equilibrio. Y dice graficar también, ¿ya? En este caso también la vamos a dejar para la próxima clase, el gráfico, para llegar a determinar esta elasticidad, ¿ya? Entonces, vamos a tomar, para alcanzar este equilibrio, la función de demanda que teníamos determinada en el punto anterior, que es 5000 menos 500 P de X, y la función de oferta que tenemos en este caso, que es 500 P de X menos 1000. ¿Ya? Entonces, para encontrar el equilibrio, hacemos lo siguiente. 5000 menos 500 P de X es igual a 500 P de X menos 1000. ¿Ya? Y con eso puedo determinar el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, desarrollando, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar al lado izquierdo menos 500. Menos 500 P de X, que era el que ya estaba, menos 500 P de X. ¿De dónde viene ese menos 500 P de X? Este que estaba acá. Yo lo traspasé al lado izquierdo. Y esto es igual al menos 1000, que ya estaba, menos 5000. Y ese viene del que ya estaba positivo, pero al lado izquierdo. Y ahora lo que me queda entonces es agrupar
términos semejantes. Entonces tengo menos 500 sería menos 1000 P de X, y al lado derecho menos 1000 menos 5000 menos 6000 P de X. De esta manera, el resultado para P de X va a venir dado de la división entre 6000 y 1000, pero tenemos signos negativos. ¿Ya? Multiplicamos antes por menos 1 y entonces nos van a quedar positivos a ambos lados. Y ahí sí que sí, nos queda que P de X es igual a 6000 dividido por 1000, es decir, 6. ¿Ya? Ese es el precio de equilibrio, el que en nuestra elasticidad, cuando la determinemos, va a ser nuestro P0. Y ahora vamos a determinar la cantidad. Para eso tomamos la función de demanda, que la teníamos ya calculada anteriormente. Y vamos a sacar los colores sin color y sin negrita. Ya. Y donde está el precio vamos a reemplazar el que acabamos de encontrar, 6. ¿Ya? Y entonces luego resuelvo. 5000 menos 500 por 6, que sería 3000, si no me equivoco. 5000 menos 3000 es igual a 2000. Y esto yo lo puedo corroborar con mi función de oferta, que la función de oferta dice que la cantidad puesta en el mercado por los oferentes es igual a, es igual a QXO 500 por P de X, y P de X es 6, menos 1000. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto es QXO. Voy a saltar un poquito de espacio acá. Ahí sí. 500 por 6 es 3000, menos 1000 nos da un resultado de 2000, que es exactamente el que teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, ahora podemos determinar, yo esa la voy a agregar acá, ya, porque aquí no pide la elasticidad, pero ya que estamos hablando de elasticidad, vamos a calcular la elasticidad en este caso. Entonces voy a copiar la formulita que ya la tengo anotada acá, que es esta. Y la voy a pegar acá. Ahí sí. Y como siempre, necesitamos saber cuánto es el valor numérico, ¿cierto?, de algunas o de las variables que nos pide la ecuación. Que en este caso sería, QX1, ya, que no sabemos cuál es. Ya siempre recuerden que QX1 y PX1 no lo conocemos. De QX0, que ese sí lo sabemos, y que es 2000. ¿De dónde lo sacamos? Del equilibrio que obtuvimos recién. ¿Ya? Necesitamos también el valor, el valor numérico de PX1, que tampoco lo tenemos, que lo vamos a definir nosotros, pero también necesitamos el valor numérico de PX0, que lo determinamos en el equilibrio, que es igual a 6, ¿ya? Que es el precio. PX1 vamos a aplicarle igualmente el 1% de variación al precio que teníamos originalmente y nos va a dar 6.06. Con ese nuevo precio vamos a determinar cuánto es QX1, tomando nuestra función de demanda, la original, y aquí no hay ningún cambio en la función de demanda. Entonces, donde está el precio, ahora iría un 6.06, puesto que ese es el precio que nosotros definimos como PX1.
al resolver eso, nos queda 500 por 6.06, 5.000. 1970, esa es la cantidad demandada que me da cuando el precio varía en un 1%. Es decir, QX1 es 1970. Y ahora vamos a reemplazar para poder hacer el cálculo de esta elasticidad. Parte de arriba. QX1, 1970, menos QX0, 2000, dividido QX0, 2000. Parte de abajo. PX1, 6.06, menos PX0, 6, dividido en PX0, que es igual a 6. Entonces, hacemos las restas, ¿cierto?, correspondientes, y nos va a quedar en la parte de arriba del numerador, 1970 menos 2000 es menos 30, dividido en 2000. Y en la parte de abajo, 6.06 menos 6 es igual a 0.06, dividido en 6. Vamos a dividir extremos y medios, ¿ya? O sea, perdón, multiplicar extremos y medios, y de esa forma vamos a poder resolver este ejercicio. Entonces, en la parte de arriba me va a quedar los extremos, menos 30 por 6. Y en la parte de abajo los medios, 2000 por 0.06. Entonces, en la parte de arriba me queda 30, ¿ya?, o menos 30 por 6, que es menos 180. Y en la parte de abajo, 2000 por 0.06. 2000 por 0.06, que es 120. Menos 180 dividido en 120 es menos 1.5. Ese es el valor de la elasticidad, precio de la demanda de este bien X, que dice acá el ejercicio. ¿Qué significa ese valor? Bueno, en primer lugar se trata de un bien que es elástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor que nos dio la elasticidad es mayor a 1 en términos absolutos. Sé que es negativo, pero en términos absolutos, ¿cierto?, nos dio que es mayor a 1. Y interpretándola, ¿cierto?, lo que quiere decir es que una variación del 1% en el precio del bien X, se traduce en una variación del menos 1.5% en la cantidad demandada de dicho bien. ¿Ya? Entonces es una elasticidad, o sea, es un bien elástico, no tiene elasticidad unitaria porque se dan cuenta, ¿cierto? Es 1.5, si fuera 1 sería unitaria, entonces implica que si hay una variación de cierta cantidad del precio del bien X, la variación en la cantidad demandada va a ser 1.5 veces mayor, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo en este caso. Entonces ahora quiero saber si hay algo, ya, que tengan dudas, que quieran comentar, algo que no les haya quedado muy claro quizá, para poder tratar de resolverlo ahora. Bueno, si no, evidentemente yo estoy también disponible para poder ir resolviendo sus consultas en el trayecto, ya que hay muchas cosas que probablemente se van a ir entendiendo en mayor profundidad o generando dudas a medida que vayan digiriendo un poquito lo que es la materia. ¿O cómo les parece esta parte de la materia? Es muy
distinta a la que veníamos viendo. Bueno, yo por lo menos la encuentro diferente, pero complementaria a lo anterior. Es muy diferente, eso sí, porque tiene más cálculo, más número y es un poquito más profunda. ¿Ya? Pero no sé qué piensan ustedes al respecto. O está muy difícil esta parte de la materia. Profesor, lo que pasa es que cuando al realizar los ejercicios igual queda un poco más claro, sí. O sea, queda como más claro de la materia a pasar al ejercicio, queda más claro. Ya, entiendo. Claro, es que ese es el tema. Siempre que uno trata de cuantificar, se pone un poquito más complicado porque cuantificar es muy difícil. ¿Ya? Cuantificar algo que tiene que ver con decisiones, con el consumo de bienes y servicios es algo muy complejo porque de repente hasta nosotros mismos para tomar una decisión de qué comprar, ¿ya? Pensamos mucho. Entonces, cuantificarlo es un poquito complejo, pero se puede hacer. Entonces, bueno, esta guía, ustedes deberían estar en condiciones de poder resolver casi toda la guía. Lo único que no estarían en condiciones de resolver es la número 3, pero la segunda parte de la número 3, porque ahí ya vamos a aplicar las otras elasticidades de las que yo les comenté, que no las vamos a revisar hoy obviamente, que es la elasticidad de ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Ya? Pero por el momento, como ya les comentaba, vamos bien, porque espero ya la próxima clase, a ver, la próxima clase sería el jueves. Espero haber subido el práctico, ¿ya? Y para que empiecen a trabajar. Además, espero terminar lo que es la unidad 2. Entonces ahí vamos a revisar estas dos elasticidades y probablemente nos detengamos a repasar todo lo relativo a elasticidades que yo por lo que interpreto es lo que genera un poquito más de necesidad de poder repasarlo. ¿Ya? Y de ahí ya tendríamos 2 semanas para poder revisar la unidad 3, que como les comenté en algún momento es un poquito más asociada a búsqueda de información y cosas por el estilo. ¿Ya? Y nos va quedando cada vez menos para la finalización del curso. Ya es muy extraño puesto que pasa muy rápido todo. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases con esta. ¿Ya? Y nos irían quedando solo 3 clases, ¿ya? De las cuales una es el certamen, entonces no cuenta como clase, entonces son 4 total, pero menos el certamen, eh, serían 3 clases. ¿Qué más? También estoy viendo el tema de la presentación. Ya voy a tratar de que se pueda hacer la presentación, ajustar un poquito los tiempos. Si no se puede, van a tener que solo entregar el trabajo, pero idealmente me gustaría que pudieran presentar el trabajo, ya que uno ahí también puede valorar otras cosas. A lo mejor en el informe hay cosas que de repente uno escribe y queda a criterio de quien lo evalúa, pero con la presentación se pueden defender alguna idea y, no sé, tener un mejor desempeño, por lo menos a nivel de la calificación. Así que, bueno, eso es por mi parte, lo que yo les tenía que contar hoy. Como les dije recién, no me espero que lo entiendan todo a la perfección el día de hoy o que lo procesen todo, a lo mejor lo entendieron, pero necesitan verlo, darle un par de vueltas más para poder eh, terminar de digerir y de comprender el concepto. Y bueno, si hay consultas, obviamente, yo las voy a responder también. Voy a darme el trabajo también esta semana de responder los correos relacionados al certamen, que no lo he podido hacer, por eso no lo he respondido, pero lo tengo muy presente. ¿Ya? Y eso, si hay consultas
bueno, por ahí también hay un tema interesante que vamos a revisar, yo creo, en la unidad 3, que es el tema que me envió su compañera Roxana sobre el sistema de pensiones. No recuerdo. Pero, Hola, profesor, que había una buena noticia ahí de... ya. Entonces, vamos a revisar ese tema porque es parte de eso. Claro, como dice Caroline, ¿cierto? Muchas gracias por su comentario. Se entiende, yo igual pienso lo mismo, yo no creo que no se entienda, o por lo menos la gran parte se entiende, pero es tema de poder ir procesando de a poco y que probablemente el hacer los ejercicios de nuevo les vaya dando cierta esta práctica y bueno, y ahí a lo mejor igual van a ir surgiendo dudas y que me van a poder ir haciendo a mí directamente para, que podamos ir avanzando en el tema de los contenidos. Yo les voy a subir los videos, los voy a dejar anclados en ADECA. Espero poder alcanzar a entregarles el práctico lo antes posible. Como les digo, me falta hacer la comprobación, puesto que quiero hacer ejercicios que sean inéditos para ustedes y para eso tengo que primero jugar un poquito con las funciones para ver cuáles me dan un resultado más o menos acertado o realista, representativo de una realidad más cotidiana. Pero en general es esto, ya, el práctico va a ser esto, el certamen 2 yo creo que se va a focalizar bastante en esto, entiendo que todavía nos faltan 2 elasticidades que revisar, pero la mecánica es más o menos la misma, lo único que va a cambiar es la interpretación y su clasificación, pero en general esto es, bajo mi perspectiva, una manera de interpretar lo que es la economía en un nivel introductorio. Y en la unidad 3 vamos a profundizar también algunos elementos. Probablemente ahí yo también les enseño un poquito de lo que es macroeconomía, ya en mayor profundidad, hablemos un poquito más de macro, que es finalmente un aspecto bastante más interpretativo y que de repente se vuelve más interesante para algunos, puesto que hablamos de esto mismo, de lo que comenta su compañera relacionado a temáticas de contingencia. Entonces nos vamos a tomar de esa noticia y de algunos otros acontecimientos para profundizar, interpretar la economía y no quedarnos solamente con el contexto teórico y el concepto teórico de lo que acabamos de revisar en la clase. Así que, bueno, sin más que decir por mi parte por hoy, ya no los estreso más con números ni con fundamento de economía, pero espero que se haya entendido lo mejor posible. Espero que los días que siguen se pueda seguir entendiendo aún más y también espero sus consultas en caso de que las tengan, ¿ya? También a sus compañeros que no pueden asistirse por X motivo, que no puedan asistir por X motivo, también está el video y la chance de obviamente poder preguntar, ¿ya? No porque no participen en la clase, yo entiendo que pueden haber razones de fuerza mayor y totalmente entendible, así que no hay drama con eso, ¿ya? Así que eso sería por hoy. Los voy a dejar, voy a cerrar esto y les voy a subir el video y dejarles el link disponible también en ADECA. Está la guía en ADECA también si la quieren volver a trabajar, si la quieren revisar. Y bueno, tienen mis contactos, correo, WhatsApp, y para que me puedan preguntar todo lo que estimen conveniente. Así que eso sería por hoy. Nos vemos el día jueves, si no me equivoco, para seguir avanzando con los contenidos de la asignatura.